Al fin se ha dado una solución a esto que se ha vuelto en cierta medida un dolor de cabeza para quienes ejercen una actividad económica. Cambios sobre la patente. Precisamente para hablar de ello nos acompaña Paola. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias en su segunda emisión. Les saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. El alcalde ha dado una salida a este dolor de cabeza que se ha constituido para un gran sector de la actividad económica, el de obtener la patente y realizar los pagos. En fin, ahora se va a hacer un solo pago de $15. Explíquenos, por favor, cómo va a funcionar y por qué llegaron finalmente a esta decisión. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estamos contentos en el municipio de Quito que frente a las circunstancias económicas que estamos atravesando le podamos dar esta buena noticia a la ciudad. La aprobación de la nueva ordenanza de la patente municipal propuesta por el alcalde, aprobada por el Consejo Metropolitano con 20 votos favorables, es realmente un alivio que se plantea para una buena parte de la ciudadanía. Todas las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, pero que ejercen actividad económica a través de sus RUCs, van a tener ahora una tarifa fija de patente, $15 por el año, por persona, y no importa cuántas actividades económicas ejerza esa persona. Si es que yo en el RUC tengo declaradas 2 o más actividades, de todas maneras la tarifa se mantiene en $15, que realmente es una medida que se convierte en una forma sencilla, clara, de poder cumplir con este impuesto, que es un impuesto que estamos nosotros obligados a cobrar porque la ley nacional así lo dispone. $15 al año. $15 al año, efectivamente es una tarifa fija. Antes, ¿cómo era para que grafiquemos? Antes era realmente complicado. Se hacía la determinación por el número de actividades económicas que se estaban ejerciendo y se realizaba una determinación que se llamaba presuntiva del patrimonio, es decir, no tenía que yo declarar cuánto era mi patrimonio, sino que los equipos municipales tenían que hacer un cálculo presuntivo, un cálculo aproximado de cuánto seguramente era el patrimonio que yo tenía, y en función de eso se establecía un valor a pagar de la patente. Eso ocasionaba unas distorsiones muy importantes, unas distorsiones que afectaban a sectores que ejercen sus actividades de una manera más pequeña, que son pequeños negocios, comercios, artistas, gestores culturales, profesionales, entre otros, que podían estar pagando cientos de dólares de la patente al año y que no necesariamente sus actividades les estaban representando un ingreso importante, o que tal vez su patrimonio efectivamente no era realmente muy elevado, pero que como se hacía una declaración presuntiva, entonces simplemente eran un cálculo un poco aleatorio, por decirlo con otra palabra, que resultaba en una afectación económica a muchas personas. Paola, ¿qué va a pasar con las personas a las que les sorprendió el correo del municipio que les decía que tenían que pagar $300, $400, $1,500 por no haber actualizado la patente? Porque hay mucha gente que ni siquiera se enteraba de que tenía que obtener la patente municipal porque le llegó ese comunicado de sorpresa. ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, lamentablemente la norma no se puede aplicar de manera retroactiva. Definitivamente la patente es uno de los ingresos económicos del municipio, en función del cual se hacen también las proformas presupuestarias, y entonces los valores que se determinaron de la patente hasta el ejercicio económico del año 2023 van a tener que ser cancelados. Eso no se ha cambiado con esta ordenanza que desde el 2023, del ejercicio fiscal, me refiero 2023 hacia atrás, pueda aplicarse esto de la tarifa fija. Más bien se aplica desde el ejercicio económico 2024 en adelante. Entender aquí que el ejercicio económico 2024 lo pagamos en el 2025. Claro. Por eso es que la medida se aplica realmente de aquí en adelante. Ahora, si es que existen valores que son muy elevados para la ciudadanía para cancelar de esos ejercicios anteriores que fueron determinados en su momento, la recomendación es que puedan hacer convenios de pago y que estén atentos también, porque se ha anunciado por parte del Consejo Metropolitano y del señor alcalde la posibilidad de que se abra un nuevo periodo en donde se puedan exonerar las multas y los intereses, una nueva remisión tributaria que esperamos nosotros que se pueda dar en los próximos meses, porque así lo ha facultado también la ley nacional. Una suerte de alivio financiero. Son alivios financieros que se están buscando. Que no cumplen, por cierto, la banca, a propósito. La banca no cumple ese alivio financiero, es otra mentira más, ¿no?, de la banca y del régimen. Sí, la verdad es que ustedes recordarán, en el mes de noviembre anunciamos con el alcalde un plan de emergencia económica, y esta medida de la patente era una de las 9 medidas que nosotros anunciamos como parte de este plan de emergencia económica, porque estamos
nosotros monitoreando muy de cerca de cuál es el desempeño de nuestra economía en este momento y la afectación que estamos teniendo por la crisis energética que seguimos atravesando, y no hay alivio que sobre realmente, así sean medidas que se puedan ir dando de a poco, medidas que puedan ir acumulándose en el tiempo y que con eso podamos nosotros darles mayor facilidad, sobre todo a los ciudadanos en sus pagos, y un alivio efectivamente en este caso como una tarifa fija, que es una tarifa bastante pagable. Entonces estamos desde el municipio evaluando todas estas alternativas que nos corresponden para que podamos nosotros ser un factor positivo dentro de toda esta crisis que se está atravesando. Paola, ¿quiénes son? Usted dice que son para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad. ¿Quiénes forman parte de este grupo de personas que no están obligadas a llevar contabilidad? ¿Y qué pasa con las que sí tienen que llevar contabilidad o con las empresas? Una buena parte de la actividad económica del Distrito Metropolitano se ejerce a través de personas que no tienen que llevar contabilidad, que son personas naturales que tienen sus RUCs abiertos y que con ese mecanismo ejercen todas sus actividades. Esto puede ser cualquier tipo de actividad, pero los grupos en donde más se está concentrando esto son, por ejemplo, los comerciantes minoristas, los comerciantes autónomos, es decir, personas que pueden estar ejerciendo sus ventas en el espacio público. Tenemos a los profesionales, personas que en cualquier profesión están facturando directamente por los servicios que presten. También un grupo súper importante a quien nosotros hemos escuchado y con quien se ha intentado focalizar también esta medida son los artistas y los gestores culturales, grupos que históricamente no han sido tomados necesariamente en cuenta dentro de las políticas económicas, dentro de las políticas de desarrollo económico como tal, y que han sido parte de los grupos que han sido afectados por estas declaraciones presuntivas porque les terminaron determinando unos valores que eran bastante elevados cuando sus actividades económicas no representan ingresos tan altos. Entonces, esos son los principales grupos que nosotros los tenemos mapeados. En términos conceptuales, toda persona que ejerce su actividad económica y que no llega a facturar los $100,000 anuales es aquella que no tiene que llevar contabilidad. Y entonces estamos trabajando para todo ese sector con esta medida. ¿Y con las empresas hay algún cambio? ¿Qué ocurre con las empresas? En el caso de las empresas y quienes sí tienen que llevar contabilidad cuando se trata de personas naturales, no se ha cambiado con esta ordenanza la forma de determinación del impuesto, pero ahí tenemos una diferencia sustancial. Y es que para quienes sí llevan contabilidad, el impuesto es declarativo y las personas declaran directamente su patrimonio. Sí existen mecanismos de cruce de información y verificación de información para que no nos declaren a nosotros un patrimonio y al SRI pues le declaren otro patrimonio, se verifica esa información, pero ahí la mayor diferencia está en que se está pagando un impuesto efectivamente sobre el patrimonio que tengo y no sobre un patrimonio que me están calculando medio en promedio, como si era el caso de los no obligados. Ahora, de todas maneras se incluyó una disposición transitoria en esta ordenanza por petición de algunos de los concejales, en donde se va a hacer un estudio económico para determinar si es que existen posibilidades de alivio económico también en la patente para personas sí obligadas a llevar contabilidad, sean estas naturales o jurídicas, y que estén más en el sector de las micro y pequeñas empresas. Estamos trabajando de la mano con el sector de las industrias, por ejemplo, Cámara de Pequeña Industria, entre otros, en donde sabemos perfectamente que hay unas afectaciones económicas importantes y pueden ser sectores cuyo patrimonio pueda ser alto porque las maquinarias y todo eso las tienen compradas, pero que no necesariamente están con liquidez. Así es. Lo mismo pasa con el sector turístico, para quien también se va a hacer este análisis. Y en el tema de tramitología, ¿esto se puede hacer en línea? Y también me imagino que como ya es un solo pago, se dinamiza el tema de... Sí, es una buena noticia trámites, definitivamente, ¿no? Porque esto incluso ya no implica un trámite directo para el ciudadano que va a hacer el pago, porque nosotros vamos a hacer un cálculo directo con la base del RUC del SRI. Entonces la determinación se hace automáticamente. No es que yo tengo que entrar y hacer una declaración, sino para todos quienes tienen su RUC abierto se determina directamente el valor del pago del impuesto. ¿Y este impuesto se paga en cualquier época del año? Este impuesto para los no obligados a llevar contabilidad, esto es muy importante, se va a pagar desde el mes de julio. Y en cambio para los que sí llevan contabilidad,
es decir, las empresas y personas naturales que sí llevan contabilidad, se hacen las declaraciones desde el mes de junio y eso no ha cambiado porque eso está mensualizado y en la ordenanza está determinado por las finalizaciones del número del RUC. Entonces se hace en junio, julio, agosto, septiembre y octubre hasta noviembre, me parece que es. Correcto, es decir, si yo quiero el primer día del año, bueno, el primer día laborable del próximo año, del 2025, saco mi RUC, ¿puedo pagar directamente ese momento la patente o tengo que esperar hasta junio? La determinación se va a hacer a partir del mes de julio. En los primeros meses del año realmente lo que sí se invita a la ciudadanía a continuar con sus pagos temprano, que normalmente sí es así, es el impuesto más bien predial. Ese es el impuesto que se paga a inicios de año y que es muy importante también para la liquidez del municipio.